Hola, en el video anterior se explicó qué es el valor absoluto, o sea, cómo se hace una fórmula que tenga una celda con valor absoluto. Ya vimos que es cuando se hace una fórmula que usa datos dentro de la tabla de datos y también una o varias celdas están afuera de la tabla de datos. Entonces, esas celdas que están afuera de la tabla de datos deben llevar valor absoluto. Y bueno, la idea principalmente es que cuando uno arrastra la fórmula para copiarla en otras celdas, no me vaya a dar ningún error y que esas celdas pues quedan fijas, ¿verdad? Pero hay más funciones para el valor absoluto. Por ejemplo, esta tabla de datos, que es la misma que usamos en el ejemplo anterior del video anterior, ya tiene las fórmulas hechas con valor absoluto y todo, y la vamos a usar para ver cómo funciona esto. Por ejemplo, el impuesto, si vemos la fórmula, es B5 por D1 con valor absoluto. En D1 hay un 9%. El ISR es impuesto sobre la renta. Entonces supongamos que el Ministerio de Hacienda se hace un cambio con las leyes o con la cuestión esta de recaudar impuestos y dicen, bueno, el impuesto sobre la renta ya no es el 9, va a ser el 20%. Entonces aquí cambiamos este número 9 que está en la celda de 1 por 20 para actualizar la cuestión a la situación real. Le doy intro y observen lo que va a ocurrir en el rango C5, C13. Después de que le doy intro, cambian los números, porque la celda está actualizando los valores. La venta total es la misma, pero el impuesto es más alto. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con comis. Comis es comisión. La empresa en este caso decidió que ya no va a ser el 10% de comisión, va a ser el 2%. Entonces en vez de 10 voy a digitar un 2 en la celda D2, le doy intro, observen lo que ocurre en la celda en los rangos de D5 y D13. Después de que le doy intro, cambian los números. Y digamos que lo mismo ocurre con CCSS, cambia la cuestión, allá no es el 8%, va a ser el 5%, se pone un 5 en la celda de 3 y cuando le doy intro, el rango E5, E13 también va a cambiar. Y por supuesto, bueno, como en la tabla de datos hay otras fórmulas que tienen una relación con estas que estamos alterando, pues el gran total, pues en este caso está cambiando también. Voy a hacer otros cambios para que ustedes observen. Voy a poner en ISR 13%, le doy intro, cambia los registros de impuesto, cambia el gran total. Voy a poner comisión en 12, le doy intro, cambia el rango de comisión, los registros de comisión, cambian los rangos de gran total. Y en CSS voy a poner 10, le doy intro y cambio. ¿Ok? ¿Por qué es bueno usar celdas con valor absoluto? Pues por esto, que si uno necesita hacer un cambio con algún número, pues nada más lo digita ahí y listo. Porque otra manera de haber hecho, por ejemplo, cálculo del impuesto, voy a entrar en la celda C5 para modificar la celda, es en vez de haber puesto B5 por el valor absoluto de la celda de 1, es haber puesto B5 por el 13%. Entonces ahí estoy viendo que dice 13%, pues lo digito. Eso se llama una constante, un número constante. Es un número que no varía. Cuando le doy intro, me da el mismo resultado. Y si arrastro hacia abajo, ustedes no van a ver ningún cambio. Voy a arrastrar las fórmulas hacia abajo hasta la celda C13. Cuando suelto, pareciera que no sucedió nada. De hecho, los números son los mismos. El cambio fue en la fórmula no la vemos. Lo que vemos es el resultado. Y ya dicen, bueno, ¿cuál es la gracia de valor absoluto si yo puse 13% y me da lo mismo? Bueno, pues, por ejemplo, si cambio el 13% de la celda de 1 por 5, pues cambia solo ahí. Cuando le doy intro, observen, ya no cambia como antes. El rango C5, C13 quedó intacto. ¿Por qué? Porque ya no está vinculado a esa celda. Ya no hay un valor absoluto ahí. Entonces, una cosa es bloquear o poner como constante con valor absoluto una celda, otra cosa es poner el número constante propiamente. Entonces, si me meto en la celda C5, pues ahí está el 13%. Si quisiera modificar la cuestión del impuesto, ya no del 13 al 5, tendría que cambiar este 13 por un 5, darle intro y luego arrastrar hacia todas las demás celdas. Es más trabajo. Es mejor Es mejor poner, en vez de ese número constante, una celda constante o una celda con valor absoluto que sería la de 1, con F4, ¿verdad? Para hacerla absoluta. Y si hay algún cambio en los números de esa celda, de esa fórmula, pues los cambio aquí y listo. Automáticamente cambia todo. Y recuerden, esto es con 8 filas. Pero si
vamos a manejar más información, podrían ser 100 filas, 1000 filas, 10.000 filas, 5000 filas, 100.000 filas, o sea, podrían ser muchas filas. Y hacer eso todas las veces, pues no es muy conveniente. Y además, si en un futuro, que vamos a ver más adelante, hay que bloquear celdas que solamente la persona que yo voy a destinar para usar la tabla de datos puede tocar solo esas celdas y las otras van a estar bloqueadas. Entonces, por ejemplo, la persona podría tocar solamente el rango D1, D3 y el rango A5, B13. No podría tocar las celdas que tienen fórmulas, pues obviamente, porque si me borro una fórmula y no la sabe hacer, ya se dañó la tabla de datos. Pero eso es tema de otra clase. Cuando veamos esa cuestión de bloquear, vamos a recordar esta clase otra vez, este ejemplo, este video, para que vean la utilidad de bloquear, la utilidad de usar valor absoluto. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que quería explicarles, que quedó por fuera del otro video, para que lo tengan presente. Además, bueno, no solamente las celdas con valor absoluto se pueden cambiar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la celda B5, Roberto en vez de 2000 vendió 5000? Simplemente cambio y se actualizan los valores de impuesto, comisión en caja para esa fila. Porque hay fórmulas. Y las fórmulas son referenciadas a celdas. Por eso es que uno no pone, digamos, en una fórmula. Un error que comete mucha gente es que pone, por ejemplo, en una fórmula, si dicen que es venta total por el impuesto del 13%, ponen 5000 porque están viendo 5000 en la celda B5 multiplicado por 10%, ejemplo que está en la tabla. Entonces, claro, cuando hago eso me da lo mismo, pero ¿qué pasa si yo arrastro? Y todos me van a dar 500, porque son constantes, es un número que no varía. Por eso es que en Excel no podemos usar esto así, tenemos que usar celdas. Tenemos que poner B5 multiplicado por D1 y como es valor absoluto, porque es una celda que está fuera de la tabla de datos, pues se le pone F4 y arrastro. Y ahora sí, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, son cosas que son muy útiles. El valor absoluto es muy útil. Comprender esto de la celda, que las celdas varían, que a Excel no le interesa el número que está ahí en la tabla, sino le interesa la celda. Y la celda puede cambiar el número en cualquier momento. Y la fórmula, como usa las celdas, actualiza el resultado automáticamente. Espero que les haya servido la información y luego vamos a ver más adelante más videos.